Horacio Filipone es un arquitecto rafaelino y en sus inicios profesionales participó de una epopeya, el encargo del gobierno de la provincia de Santa Cruz, para la fundación y diagramación de un nuevo pueblo, el Chaltén. Yo soy arquitecto, vivía en Buenos Aires, ahí conocí en la UBA, en la facultad, a mi señora, y apenas nos recibimos, con la fantasía de ir al interior, nos fuimos a Santa Cruz. En el año 78, el gobierno militar estaba haciendo un plan de obras bastante ambicioso para la provincia, quizás teniendo en cuenta que ese año fue el año de la casi guerra con Chile, entonces por razones de soberanía habían inyectado muchísimo dinero para hacer obras. Y bueno, se hicieron efectivamente muchas obras, para lo cual fue convocado muchísimos profesionales de Santa Fe. Yo tenía amigos santafesinos, aparte vivíamos todos en el mismo barrio, o sea que era como un gueto de profesionales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, capital, Bahía Blanca, lo recuerdo. Y bueno, ahí se desarrolló nuestra tarea, siempre en el área de obras públicas, hasta que vino la democracia. Cuando vino la democracia, terminaron las elecciones todos contentos, los radicales contentos porque habían ganado la nación y los peronistas contentos porque habían ganado la provincia. Los radicales estaban fundamentalmente en los organismos nacionales, YPF, ICF, parques nacionales, y los peronistas estábamos en los organismos provinciales, vialidad provincial, obras públicas. Y el gobernador de la provincia se le ocurre fundar un pueblo nuevo, algo que hacía mucho que no se hacía en Santa Cruz, desde décadas, una provincia despoblada, Santa Cruz, con lo cual no parecía mala idea formar un pueblo, sobre todo en la cordillera, en las regiones limítrofes con Chile y en regiones en las cuales había aún en esa época territorios sin delimitar si eran chilenos o argentinos. Había territorios en litigio en ese momento. Bueno, el gobernador lanza la idea, impulsado por su ministro de Obras Públicas, su secretario de Obras Públicas, una persona muy pintoresca que estaba empeñada en hacer un pueblo de características alpinas, digamos. Tenía en mente el sueño de un pueblo como puede haber en Suiza, algo así. Esa era su idea. Bueno, el contexto político era que los radicales pusieron el grito en el cielo porque se trataba de hacer un asentamiento, digamos, humano, un pueblo, en un parque nacional, porque esa zona era de jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares. Este personaje pintoresco, que era el secretario de Obras Públicas, hizo un trazado muy pintoresco, así tipo pueblo alpino, suizo, sin tener en cuenta que los pueblos alpinos tienen ese contexto justamente por la topografía. Y este hombre, que le gustaba el excursionismo, había encontrado cerca del Chaltén una zona totalmente plana. O sea, nosotros técnicamente objetábamos que la única zona plana que había en la zona le hacían un trazado absolutamente caprichoso, pintoresco, pero ya era muy pintoresco, muy caprichoso. Yo creo que los autos no daban vuelta en esas manzanitas triangulares, pentagonales, octogonales. Ahí surge mi participación porque yo objetaba técnicamente el trazado del pueblo e incluso el lugar elegido. Esa zona es muy ventosa y tenía sobre el final de esa zona muy plana una zona alta donde había algunos bosquecitos de ñires, de lengas, y yo consideraba que ese podía ser el lugar porque estaba más reparado del viento. Entonces se colocaron 13 casas y fueron 13 las primeras familias, ¿no? Eran administrativos. O sea, la provincia de Santa Cruz es una provincia que carece de industrias y los pueblos generalmente son pueblos de servicios, ¿no? Eran viviendas, como se llaman comúnmente, alpinas, que en realidad cada vivienda eran 2 viviendas, ¿no? Estaban apareadas y eran viviendas prefabricadas, hechas en Comodoro Rivadavia, que se llevaron en helicóptero, para que se den una idea, ¿no? No había forma de llegar. Lo primero que diseñó del pueblo fue el escudo, y el escudo reproducía todo ese paisaje que vos conocés bien del Chaltén, con el Cerro Torre, las agujas Eger, Poincenot, todo ese paisaje tan particular. Y bueno, hizo una ceremonia de fundación el 12 de octubre de 1985. Fueron todos los funcionarios, todos los ministros, jueces, el obispo,
Y había colgado el escudo, justamente que ponía el Cerro Fitzroy o Chaltén, enfrente del verdadero Cerro Fitzroy. Y en determinado momento de la tarde se despejó las nubes y dejaron ver el cerro, que realmente es majestuoso, ¿no? Esas columnas de granito que parece como venas, ahí el reflejo del sol. Y aparte, como nota pintoresca, había puesto cartelitos que decían registro civil, centro comercial, comisaría, hospital, clavados en el piso, ¿no? Y bueno, eso quedó así. Y era un lugar realmente que conocían los europeos. Ese lugar yo, cuando tenía que ir por razones de trabajo, siempre me encontraba con italianos, suizos, austríacos, franceses, porque las montañas de ese lugar realmente no son las más altas del mundo, ni las más altas de Argentina, pero son las más exquisitas en cuanto a técnica de escalamiento, ¿no? Son paredes de granito, tiene pendientes de 90 grados, pendientes, contrapendientes. Es más, está lleno de anécdotas. El Cerro Torre estaba considerado técnicamente imposible de escalar. Las anécdotas del pueblo que había era de un también pintoresco escalador italiano, Cesare Maestri, que fue el primero que afirmó haber llegado a la torre con su compañero Toni Eger, un austríaco, que muere Toni Eger en la bajada. Por eso hoy hay una aguja que se llama la aguja Eger al lado del torre. Y bueno, este personaje mediático protagoniza una segunda ascensión al Cerro Torre. Esta vez sí llega, pero llega con un adminículo técnico, con un compresor que había fabricado la empresa Atlas Copco, que le permitía, con golpes del compresor, perforar la roca para colocar unos grampones de acero. Recuerdo que este hombre colocó 250 grampones de acero, con los cuales subió efectivamente hasta la cima del Cerro Torre. Pero si la vez pasada no le creían que había llegado, esta vez le objetaban que había llegado con métodos poco deportivos, ¿no? Con un compresor. Pero la cuestión es que esos ganchos quedaron colocados por décadas en el Cerro Torre, con lo cual medio se desmerecían los montañistas posteriores que decían que el Torre pasó de ser imposible técnicamente subirlo a tener una escalerita accesible. Como hecho curioso, ya con el Chaltén fundado, ya con autoridades en el Chaltén, una expedición norteamericana y canadiense subió y sacó todos o gran cantidad de esos grampones de acero, y se armó un problema hasta legal. La población del Chaltén lo declaró persona no grata a estos escaladores. Entendían que esos grampones que había colocado Maestri formaban parte ya de la historia del cerro, y bueno, el que no quiere usarlos que suba por otro lado. Estas montañas siempre tienen distintas rutas, ¿no? Pero bueno, la cuestión que para ubicar un poco en la escena internacional que tiene el Chaltén, o sea, realmente en Austria, en Francia, en Italia conocen más esos cerros que en Argentina. El implante de un pueblo nuevo también requiere de una serie de detalles que van desde pensar criterios funcionales, urbanos y fundamentalmente arquitectónicos para hacer llevadera la vida en un lugar inhóspito. En cuanto al nombre del pueblo, el Chaltén es el nombre indígena de la montaña que conocíamos como Monte Fitzroy. El Monte Fitzroy se lo pone el Perito Moreno, que es el primero que navega el río Santa Cruz. El Perito Moreno es una persona extraordinaria, realmente habría que hacer una película con la historia, porque tomemos la foto con esos bigotes, parece un viejecillo bueno, y en realidad la vida de Perito Moreno es más parecida a la de Indiana Jones que la de un burócrata, ¿no? Una persona que se jugó, que estuvo cautivo de los indios, recorrió el río Santa Cruz, peleó contra el congelamiento, y cuando llegó, él recorría el río porque remontaba el río Santa Cruz, porque decía, bueno, semejante río debe nacer de algo maravilloso, y no se equivocaba, nacía con el glaciar, que él lo bautizó con el nombre también de Fitzroy, pero hoy lleva su nombre, ¿no? Pero los indios Aoniken, que era la etnia de... Las etnias no están muy claras, ¿no? O sea, la gente dice el sur, los tehuelches, los mapuches.
ahí eran Aoniken y llamaban a esa montaña, era una suerte de montaña mágica, era una montaña mítica para ellos. Y la llamaban la montaña que echa humo, porque siempre el Cerro Chaltén tiene una nube pegada a la cumbre que daría la impresión de que no es que vino la nube de arriba, sino que sale ese humo de las entrañas, ¿no? Entonces lo asimilaban a un volcán, lo tenían como un cerro mitológico. Y bueno, entonces con esta ola de volver a los nombres originarios que hay últimamente, se empezó a decirle Chaltén al cerro en lugar de Firroy, y se le puso Chaltén al pueblo. Entonces quedó el pueblo con el nombre de la montaña que echa humo, Chaltén. Cuando van a hacer la infraestructura se encuentran que el trazado que había hecho originalmente este hombre tan pintoresco era muy caro, muy difícil de replantear en obra, incluso porque esa manzana de forma tan caprichosa. Entonces me dan a mí la tarea de hacerles el trazado urbano de ese pueblo. Entonces lo que opté fue hacer una avenida grande, con un bulevar, como las que hay en Rafaela, uno de los 4 bulevares, que salía desde el puente y llegaba a ese montecito donde hay un bosque, y a los costados unas manzanas como se usaban por lo menos en la década del 80, esas super manzanas tipo Brasilia, no sé cómo decir, que no eran de 100%, sino que eran como 150 por 80, algo así, en donde creció el pueblo de esas manzanas ortogonales que había hecho yo con esa avenida. Sí, se hizo un trazado más pintoresco, pero ya teniendo que ver con el trazado, con la topografía, porque ese lugar quedó rodeado de 2 ríos, el río de las Vueltas, que es el que viene de Laguna del Desierto, y el río Fitzroy, que viene justamente de la cadena montañosa. Entonces se hicieron como unas costaneras, ahí sí se adaptó la topografía, ese es el trazado que hay hoy. En cuanto a la arquitectura propiamente dicha, el Chaltén no tiene ningún tipo de código de edificación, por lo menos no lo tenía, pero los arquitectos que estábamos trabajando hacía tiempo ahí, tratábamos de buscar una identidad patagónica. Y es curioso porque buscándola la conseguimos en la arquitectura inglesa del principio del siglo pasado, ¿no? O sea, las estancias patagónicas tenían cascos de estancia, muchas de ellas hechos en Inglaterra, prefabricados, se prefabricaban en los docks de Londres antes de traerlos, se desarmaban y volvían a traer. Y bueno, llegamos allá, nosotros frente a nuestra arquitectura y a los que habían hecho las primeras arquitecturas influenciados por nuestra formación universitaria en Buenos Aires. Mar del Plata era la facultad de arquitectura más austral que había en ese momento. Nadie sabía cómo construir en un lugar donde podía haber ráfaga de viento de más de 100 km por hora. ¿Qué hacer con la nieve? Si dejarla. Y bueno, los arquitectos que llegaron a la década del 60 hacían el techo plano como Mies van der Rohe, se terminaron rajando esos techos planos por la gran salto térmico, ¿no? O sea, mucho frío de noche, el sol es muy fuerte. Y bueno, terminamos adaptando la arquitectura, hicimos concursos de arquitectura y terminamos viendo un tipo de arquitectura que fundamentalmente resiste al clima, porque el clima ahí no perdona los errores. Entonces, bueno, se terminaron obviamente haciendo techos inclinados, con chapa, o sea, el viento, la teja no aguanta esos vientos, uno ponga como la ponga, los cabios atarlos con hierro y no clavarlos, o sea, los vientos podían levantar las clavaduras, o sea, ahí todo lo que hacíamos lo atábamos. O sea, digamos que había cierta gimnasia en los arquitectos, ya no copiar lo que se hacía en otras provincias o en otras latitudes, sino buscar algún tipo de raíz vernácula, y eso se ve reflejado en el pueblo. La arquitectura tiene una identidad. Calculo que en Chaltén, por la explosión turística, porque realmente turísticamente es un éxito, yo creo que va a superar a Calafate, porque Calafate está cerca del glaciar Perito Moreno. En cambio, el Chaltén está en medio del trekking, en medio de los cerros, o sea, el lugar es realmente excelente. Este hombre con el cual yo he discutido tanto, el ingeniero que hizo este trazado pintoresco de Calafate, habrá que reconocerle que fue una pegada la fundación de ese pueblo. Uno lee hoy, yo en el Calafate vi unos libros que hablaban de esa polémica, e incluso decían los que estaban en contra, y yo decía, bueno, realmente el tiempo les tapó la boca a los que estaban en contra del pueblo.